Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpenme que los haya hecho esperar un rato. Lo que pasa es que no me habían avisado de una asesoría. Entonces, pues me tocó darla. Pero pues ya estoy aquí con ustedes y pues vamos a seguir con el tema, ¿vale? Entonces, estábamos trabajando con la materia de teorías del aprendizaje, ¿vale? Entonces, la semana pasada estábamos viendo precisamente las diferencias que hay entre el racionalismo y el empirismo, ¿cierto o falso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan a qué autores habíamos visto? Por un lado a quién vimos y del otro lado a quién vimos. Por el lado del racionalismo vimos a René Descartes. Ajá. Ok, y del otro lado. Ah, muy bien, ya lo pusieron en el chat. David Hume, ¿vale? Entonces, recuerden que vamos a tomar en cuenta precisamente a estos dos autores, no quiere decir que los vamos a estar repitiendo cada semana, ¿no? Pero ellos nos hablaban precisamente de estas cuestiones de cómo es que adquirimos precisamente el aprendizaje, ya sea que estamos utilizando nuestro raciocinio para pensar una u otra forma, o en su defecto, estamos utilizando el empirismo y la experiencia para aprender. ¿Ok? Eso es lo relevante que podemos destacar precisamente de estas dos corrientes, tanto filosóficas como hasta cierto punto el aprendizaje. No se consideran así como corrientes del aprendizaje propiamente, pero sí las podríamos considerar un tanto de esa forma. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. No sé si ustedes notaron que precisamente, ¿dónde está? Aquí está. Que precisamente en la plataforma ya se empieza a ver, según yo ya estoy proyectando, les envié pues ya un mensaje de bienvenida, donde está ahí su servidor para que también puedan conocer un poco más, sí, y también tenemos ahí unos enlaces para las que puedan ver la grabación de las clases de Teams, ¿ok? Ok, espérenme un tantito, alguien me está mandando un mensaje que no pueden entrar, les voy a enviar la liga. Sí, pero algo que también tenemos que notar ahí es que precisamente las clases, como habíamos dicho, están siendo grabadas. Las clases están siendo grabadas y aparte de ello, en caso, no sé por qué, pero a algunos he notado que les cuesta trabajo como poder ver las grabaciones en Teams. Entonces, lo que he hecho como tal es ponerlas en un canal que tiene su servidor de YouTube. Entonces, también si necesitan verla en YouTube, las voy a estar subiendo cada semana para que las puedan ver ahí, aquí. Incluso ya si ustedes también la quieren descargar, no hay ningún problema. Alguien alguna vez me dijo que si era para que yo tuviera más seguidores en YouTube. No lo hago con esa intención, tengo bien poquitos, entonces no creo ganar dinero de ahí, pero las pueden ver ahí si es que quieren y también las pueden descargar para que sea más sencillo para ustedes, ¿vale? Ahora, algo que también quiero decir con ustedes es que tenemos fechas de nuestros proyectos. Voy a tocar al final de la sesión del día de hoy lo que van a hacer en el primer proyecto, pero también quiero decir que se vence el día 3 de octubre, es decir, del jueves de esta semana a la que viene. Entonces todavía tienen chance o tendríamos chance de poder revisar el próximo sábado un poco de la tarea que vamos a tener para que no les quede tantas dudas. Al final de la clase pues lo vamos a ver un poco más, ¿ok? Hasta aquí algún comentario. Algunos me dijeron que no podían entrar a la clase. Entonces ya les envié la liga que a mí me hicieron llegar para que la puedan checar. Y si por favor la pueden compartir con sus compañeros para que no tengan problemas para acceder. ¿Ok? Ok, entonces continuando con la sesión, vamos a ver lo que es la sesión número 2, la unidad de aprendizaje 3, y vamos a
empezar a ver, como su nombre lo menciona aquí, algunas teorías del aprendizaje por asociación. Es decir, que nosotros cuando aprendemos asociamos la información que tenemos con un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces leemos un poco. En esta segunda sesión te enfocarás en la revisión de las teorías que proponen que el aprendizaje se logra mediante la asociación de estímulos y que se sostiene mediante el reforzamiento de los mismos. Bajo esta concepción, el aprendizaje de las personas se basa en cuestiones que están en el exterior y su recuerdo con las recompensas o castigos que sigan al comportamiento. En esta sesión analizará los fundamentos de estas teorías y la forma en la que funcionan los escenarios educativos, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. Me voy a ir con el desafío 1, no vamos a leer todo, pero sí me quiero centrar un poco más en los desafíos porque son aspectos que me parecen muy interesantes del poder checar, ¿vale? Entonces tenemos aquí, Matías es un niño de 6 años, está en primero de primaria y desde hace 2 semanas se rehúsa a entrar a la escuela. Matías ha estado en la escuela desde los 4 meses y la conducta que presenta actualmente es desconcertante para su maestra titular y para sus padres, ya que es un niño que disfruta de ir a la escuela. Durante la entrevista con sus padres, ellos te platican que el problema se presenta especialmente cuando Matías debe ponerse los pants del uniforme. No le agradan. Cuando los ve se esconde y se rehúsa a usarlos para ir a la escuela. Llora y se aferra a sus papás, lo cual demuestra la angustia que le causa el hecho de ponerse este uniforme para ir a la escuela. Y tenemos aquí unas preguntas detonadoras. Número 1, ¿de qué forma averiguarías cuál es la asociación que existe entre el uniforme y la angustia que presenta el niño? Y la siguiente, ¿cuáles son los estímulos involucrados en el proceso? ¿Sí? De aquí me podrían alguien comentar algo, ya sea en el chat o de forma oral. Adelante. Pues supongo que como usted comentó, el niño asocia los pants del uniforme con la escuela y algo pasa que no le gusta ir a la escuela. Ok. ¿Qué podríamos decir de los pants? Que son para hacer ejercicio y probablemente el niño está lastimado o algún ejercicio le incomoda. Pudiese ser, ¿no? Muy bien. Sí, alguien tiene la mano levantada, pero no alcanzo a ver quién es. No sé Yo. si ya participó. Adelante. ¿Puede ser que tuvo alguna experiencia que lo dejó marcado? Pudiese ser también, ¿no? Estos son los aspectos que nosotros podríamos ver, ¿no? Ver qué pasa, ver si alguien hace burla, ver qué aspectos del entorno cercano le están afectando. Miren, quiero nada más decirles algo. Sé que ustedes son de psicología, no de educación, pero también es importante que lo sepan. Sí, la primera función que tiene la escuela, sobre todo a nivel inicial, que ya es un nivel obligatorio en México, no se lleva a cabo a la práctica, pero legalmente así lo es, y sobre todo también de preescolar, es que el niño aprenda a socializar. Problema que tenemos actualmente, ¿sí? Estamos ya educando a la generación alfa, ¿ok? O al menos eso es lo que mencionan algunos teóricos. Y también son generación pandemia o generación COVID, porque nacieron precisamente cuando el mundo estaba atravesando por este tipo de situaciones, ¿vale? Pero ¿qué podemos decir de ese tipo de niños? La mayoría de ellos no sabe socializar. Las familias han cambiado. Anteriormente, y no me van a dejar mentir porque ustedes son parte de, pero yo creo que lo han observado también con su familia mayor, las abuelas o bisabuelas de algunos de ustedes probablemente tuvo más de 10 hijos, o cercano a este número, pero tal vez sus padres tuvieron la mitad. Y si ustedes ya son padres de familia o piensan tener hijos, no creo que piensen tener más de 5 hijos, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Y tal vez algunos de ustedes estén pensando en ni siquiera tener hijos. Ahí ya es decisión personal, no es obligatorio tener hijos, no porque tengan hijos se van a realizar como mujeres, son otro tipo de aspectos. Se realizan como madres, pero no como mujeres, eso es independiente.
Sí, pero nos damos cuenta que las sociedades han cambiado. Tal vez también a ustedes les tocó de niños o de niñas salir a jugar a las calles. Actualmente es difícil ver a niños jugando en las calles. Entonces, ¿qué tenemos? Niños únicos, ¿sí? Que no saben socializar, que vienen de generación pandemia y algunos de ellos no tienen primos, no tienen hermanos, no tienen vecinos con quien jugar y les cuesta trabajo llevarse o en su defecto no saben llevarse con los demás. Esa es una realidad. Y en algunas ocasiones hay niños que pueden ser muy groseros o pesados con los demás. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es otra acotación. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a identificar el motivo del por qué precisamente a este niño no le gusta usar pants o se rehúsa usarlos cuando es día de escuela. ¿Vale? Entonces, la primera teoría que vamos a ver es el conductismo. Es tanto corriente filosófica como corriente educativa. ¿Vale? Y también, perdón, corriente psicológica. ¿Sí? El conductismo, ¿qué es lo importante? Que vamos a observar directamente la conducta. Ok, hay algunos paradigmas que tenemos que ir entendiendo de dónde surge la conducta del pensamiento, porque así como yo pienso es lo que voy a actuar, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestra infografía y ahorita vamos a complementar. La conducta como resultado de estímulos externos que generan respuestas por parte de la persona. La psicología como ciencia científica encargada del estudio de la conducta observable, medible, modificable y comprobable. ¿Sí? Entonces, eso nos va a interesar mucho, que el conductismo nos dice que la conducta de cualquier ser vivo, ¿sí? Puede ser modificable. ¿Vale? Voy a ir alternando, voy a ahorita nada más dejar la infografía y ahorita paso unas diapositivas. Sí, vamos a ver en primer lugar que de los primeros que hablaron precisamente del condicionamiento fue Iván Pavlov. ¿Ok? Cabe mencionar que Iván Pavlov no descubrió algo a propósito. Él estaba haciendo cosas diferentes. Dice aquí, realizó un experimento con perros, los cuales después de muchos ensayos asociaron el sonido de una campana a la comida, presentando un reflejo de salivación, aun cuando la comida no estuvo presente. ¿Vale? Y voy a saltarme tantito, voy a dejar de proyectar, me voy a las diapositivas porque está un poco más completa la información y no sé qué tanto ustedes hayan visto pues ya del conductismo. No lo quiero dejar así como de forma muy somera, no nos podemos adentrar tanto por también cuestiones de tiempo, pero no quiero dejar tampoco de lado precisamente pues esta información, ¿vale? Entonces, en lo que me carga la pantalla les empiezo a explicar. Iván Pavlov, él es un fisiólogo ruso, ¿sí? Prácticamente los rusos a finales del siglo antepasado, es decir, de los 1800, estaban haciendo investigaciones muy importantes acerca de la biología de los seres vivos. ¿Sí? Entonces, lo que él quería investigar, estaba indagando, ahí déjenlo cambio porque se ve así feo, él estaba buscando precisamente cómo es que estaba funcionando el sistema digestivo principalmente en perros. Esa era su idea, ¿sí? Esta idea, no crean que fue como muy bonita, a veces nos lo pintan como bien padre, de que le daba alimento y dejaba sonar su campana, pero no fue así. ¿Por qué motivo? Porque lo que no nos mencionan es que los perros que tenía Iván Pavlov eran perros que estaban directamente en un laboratorio, perros que estaban prácticamente amarrados de las cuatro patas en una especie de jaula ¿cómo decirlo? De caja, donde no podían moverse, estaban solamente frente a una ventana, ¿no? Y ahí estaban los perros, ¿ok? Entonces, precisamente, él empezó a darles de comer y les abrió aquí, les puso un matraz, un tubo de ensayo, para revisar qué tanto estaba dándoles la saliva ahí a los perros, ¿vale? Hay una cuestión, nosotros todos los seres vivos, por cuestiones biológicas, cada vez que recibimos alimento, ¿qué hacemos? Empezamos a salivar. Ustedes no me dejan mentir que cuando sus mamás, ustedes, o pasan en algún lugar que están cocinando comida que les gusta y llegan a percibir el olor, empiezan a salivar. Es normal, es una función biológica de nuestro ser humano, de nuestro cuerpo humano, porque también la salivación produce algunas enzimas que ayudan a digerir mejor los alimentos. Esa es la función de la saliva, ¿vale? Pero
pues en aquel entonces no se había estudiado bien todo ese tipo de cosas. Entonces él empieza a observar este tipo de aspectos, empieza a darse cuenta que el perro empieza a salivar y se da cuenta de ciertas cosas. Se dio cuenta por casualidad que después de hacer esto unas cuantas veces, con solo encender la luz, los perros salivaban, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y empieza a tener términos bien específicos, ¿vale? Estímulo incondicionado, algo que yo le tengo que dar al perro, sí, si no se muere, es la comida. Respuesta incondicionada es una respuesta que el perro no puede controlar, es la salivación cuando se le presenta la comida. El estímulo condicionado, es decir, el estímulo que yo puedo darle o quitarle al perro para que pueda tener esta identificación, la campana y la luz, ¿vale? Sonido de la campana y la luz que se prendía. La respuesta condicionada, es decir, la respuesta que el perro empezó a asociar es salivar cuando escucha que la campana suena y ve que la luz se prende, ¿vale? Entonces, él empieza a darse cuenta de todo ese tipo de procesos. La respuesta incondicionada es la respuesta natural hacia un estímulo y hacia el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es el estímulo neutro en un comienzo porque no tiene ningún significado, pero posteriormente va a tener un significado, ¿sí? A grandes rasgos podemos decir que lo que hizo el perro fue asociar los alimentos, o mejor dicho, el sonido de la campana y también de la luz que se prendía ante una respuesta que se estaba teniendo, ¿vale? Entonces, son aspectos que son importantes de considerar porque al fin y al cabo llevan las bases o es lo que nos va a dar las bases de lo que nosotros conocemos como conductismo, ¿vale? No solo se quedó ahí, hubo algunos otros autores que siguieron hablando y enfocando ese tipo de ideas, ¿vale? Los que desarrollan el condicionamiento propiamente fueron los rusos, pero quienes indagaron más en él y lo llevaron más a la práctica fueron los gringos, ¿vale? Entonces tenemos el condicionamiento clásico que lo desarrolló un autor de nombre John Watson, ¿vale? Watson nos menciona lo siguiente: buscaba comprobar la aplicación del condicionamiento clásico en humanos. Realizó experimentos con el pequeño Albert, a quien condicionó a tener miedo a una rata, logrando asociar un ruido al que el niño ya tenía previo al experimento con el animal. Descubrió que el condicionamiento podía generarse a otras situaciones similares. Aquí no sé qué tantos estudios ustedes tengan, me imagino que puede ser que sean nulos, porque apenas van iniciando tal vez algunos, acerca del psicoanálisis. Pregunta, ¿saben cuál es el miedo que dicen que todas las personas tenemos desde nacimiento? El miedo, para empezar, es infundido, no nacemos con miedos, nacemos solo con un miedo. ¿Alguien sabe cuál es el miedo con el que todas las personas nacemos? No. ¿A respirar, profe? No. ¿A la muerte? Tampoco. Apenas tenemos conciencia de que tenemos vida, no sabemos que existe la muerte. ¿A estar ¿Quiénes solos? son? Tampoco. ¿Sí? El miedo con el que nacemos es a caernos. Obviamente no estoy diciendo que nos podemos poner de pie. Los que ya han sido papás o mamás o tienen contacto con bebés, no me van a dejar mentir que cuando el bebé se siente en un lugar estable, se puede mover, pero que si hacemos esto como que lo dejamos caer, aunque no lo dejamos caer, ¿qué hace el niño? Se sienta, pues busca la protección del piso donde él se siente seguro. Donde se siente seguro y puede incluso hasta llorar por un espanto de ese tipo. Exacto, se asusta, porque es el único miedo con el que todos los seres humanos nacemos. Se dice que todos los demás miedos son infundidos, ¿vale? Que el caso del pequeño Albert precisamente es una, ¿cómo se dice? Una prueba de ello. Les explico qué fue lo que hizo porque aquí nos lo está explicando de una forma muy escueta, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo Watson? De hecho, algunos reprueban ese tipo de experimentos y incluso por eso se prohibieron, ¿vale? Porque lo que él hizo fue tomar a un bebé, a un niño pequeño, y empezarle a poner sonidos fuertes. Repito, el único miedo con el que nacemos es a caernos, pero conforme crecemos y tenemos mayores estímulos, pues empezamos a asociar cosas. Si ustedes les empiezan a poner ruidos muy fuertes a los niños,
regularmente se tienden a espantar porque no saben en dónde se emite ese ruido, ¿no? Entonces también si llegamos y aplaudimos, pues espantamos al niño porque no sabe de dónde viene ese estímulo. Pero ya es poco a poco que lo va descubriendo, ¿vale? Entonces lo que él hizo fue asociar miedo del ruido con ratas, ¿sí? Entonces el pequeño Albert estaba dormido, entonces llegaba Watson con todo su equipo de psicólogos a investigar y hacía sonar ruidos muy fuertes e inmediatamente hacía que el niño viera la rata. Entonces recuerden que estamos viendo las teorías por asociación, entonces Albert empezó a asociar el ruido con las ratas. Y pregunta, cuando escuchamos un ruido muy fuerte, nos espantamos y sentimos angustia y temor, ¿cierto o falso? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Que cuando observaba precisamente al ratón, iba a tener este tipo de cuestiones. Miren, hay una película que lo ejemplifica de una forma más fuerte, no sé si ustedes lo han visto, no es una película que yo les recomiende para ver con toda la familia, incluso menores de edad no la vean, pero sí, si son de psicología, es una película un tanto obligada. Bizarra desde mi punto de vista, no es mi película favorita, pero sin embargo, pues sí se ven muchos aspectos del condicionamiento ahí. Yo sí se las recomiendo para estudiar el tema, no como película para ver con toda su familia una tarde, un domingo en la tarde. La película se llama Naranja Mecánica. No sé si alguien ya la haya visto, en su defecto haya escuchado de ella, pero sí les recomiendo que la pudiesen ver. ¿Ok? Y habla precisamente de este condicionamiento. Nada más que él sí está un poquito fuerte y varios desnudos en la película, entonces no la vean con niños ni con adolescentes. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos con esta parte. Entonces, se dice que Albert pues empezó a tener como todo este miedo precisamente a objetos peludos, principalmente de color blanco, porque las ratas de laboratorio que usaban eran de ese color, se dice. ¿Ok? Algunos también, como datos curiosos, dicen que el pequeño Albert era hijo de Watson, otros dicen que no, no se sabe. Cuando se hace una investigación con un sujeto de pruebas, regularmente se mantiene en el anonimato, ¿ok? Entonces, lo que se menciona que el pequeño Albert creció con mucho miedo. Hay aquí dos variantes de la historia, ¿vale? Una es que precisamente Albert empezó a tener miedo a todas las cosas que tuviesen esta connotación de pelo, color blanco, como por ejemplo abrigos, llaveros de esos como que tienen de, ¿cómo se llaman? Patas de conejo, todo este tipo de cosas, ¿sí? Peluches, cobijas y demás, ¿sí? Algunos mencionan que precisamente a Albert se le dio tratamiento para perder estos miedos. Otros mencionan que no, que Albert no pudo aguantar todo el estrés de todos estos miedos y cuando ya era empezando a ser adulto joven, se suicidó. No se sabe, no se tiene una noción cierta de qué pasó con él. Pero aún así, ha habido otros experimentos del conductismo, pero ya se ha prohibido en humanos. Sin embargo, tenemos otro autor que es Skinner, que Skinner sí siguió experimentando, pero él en animales, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el condicionamiento operante. Quería llevar más allá el condicionamiento hacia una situación donde la conducta ocurre no como reflejo, sino dependiendo de las consecuencias que la ejecución tuviera. Es decir, que cuando hablamos del condicionamiento clásico, pues yo nada más veo qué va a pasar y cómo se asocia, ¿ok? Pero ya cuando hablamos del condicionamiento operante, va a existir algo que se va a llamar reforzamiento negativo o positivo. Lo que nosotros conocemos más comúnmente, no es así, pero se conoce más comúnmente como recompensa y castigo. ¿Ok? Mientras por un lado, en el condicionamiento clásico, pues simplemente asociamos lo que va a pasar, ¿no? Yo ya me di cuenta que si no hago mi tarea y mi mamá revisa mi libreta, pues me va a pegar, me va a regañar y me va a castigar y no me va a ver la televisión, ¿vale? Ya como condicionamiento operante, donde ya hay un premio y un castigo, y mamá me va a decir, si tú entregas todas las tareas de la semana, yo te voy a llevar al cine el día sábado. Entonces, ¿qué va a ocasionar en mí? Una motivación. Exactamente, para que yo haga todas mis tareas la semana y pueda ir al cine. Pero también mi mamá me va a decir, si no haces todas tus tareas en la semana, yo no te voy a llevar al cine
Y no sé, ¿qué podríamos poner como consecuencia negativa que no sea una violencia? Te va a tocar barrer todo el patio. ¿Qué les parece? Para que no nos veamos así violentos de puros golpes. ¿Va? Entonces, ¿qué me conviene? Yo lo pienso. ¿Me conviene hacer las tareas y que me lleven al cine? ¿O me conviene que no haga tareas, me ponga a jugar, va a tocar limpiar todo el patio? ¿Qué me convendrá? Pues hacer tareas, ¿no? Ahí tenemos esa cuestión. Entonces, aquí nosotros sí vamos a manipular al sujeto a través de una recompensa o un reforzador, tanto positivo como negativo, ¿vale? Seguimos leyendo, realizó un experimento con ratas enseñándoles a presionar una palanca para recibir alimento. Logró descubrir los efectos de los reforzadores positivos y negativos y los castigos positivos y negativos, ¿vale? El experimento de Skinner, de hecho, es muy interesante. A algunos se los pueden dejar incluso de tarea, tal vez en alguna ocasión, porque no sé si a ustedes les tocó ver las caricaturas de Pinky Cerebro. Sí, de esos dos ratones blancos que querían gobernar el mundo, pero precisamente como para tener un poquito más de contexto, Pinky y Cerebro eran ratones de laboratorio en los cuales estaba estudiando el conductismo. No sé si recordarán en algunos episodios, de vez en cuando, pues hablaban de que ellos tenían que pasar por un laberinto y que tenían su queso y que no sé qué y demás. Sí, esos son ejemplos de condicionamiento operante, sí, pero sí era un poco feo la situación de cómo los trataban. ¿Por qué motivo? Si los dos ratones o un ratón en un laberinto se le empezaba a dar migajas de queso, de pan, de lo que fuese de comida, para que lograse recordar precisamente la salida hacia del laberinto. Pero también algunos lo que hacían es poner placas de metal debajo del laberinto, ¿sí? Y que si el ratón tomaba un camino no era el correcto, ¿qué creen que le hacían? Lo castigaban. ¿Pero cómo? Ya medio escuché por ahí. Descargas eléctricas, Electricidad, exactamente. ¿no? Sí, exactamente, toques o descargas eléctricas, ¿vale? Para que fuese su reforzamiento negativo. Lo está haciendo mal, por ahí no es, ¿vale? Y se da cuenta que cada vez que iba bien, iba a tener una recompensa y si lo hacía mal, pues un castigo. Bueno, un reforzador negativo, ¿vale? Ahora, Skinner no se quedó solo ahí. Él también trabajó mucho con palomas, ¿ok? A las palomas, también palomas de laboratorio, evidentemente, les enseñó a que podían tocar palancas, ¿ok? Si tocaba una palanca, podía recibir un alimento. Obviamente, también venía con el ejemplo. La paloma observaba cómo alguien metía su mano y tocaba un botón. Y al momento de tocar el botón, pues salía una semilla de alimento. Pero también había otro botón que si tocaba ese botón, le daba toques. Entonces las palomas aprendieron que si querían alimento, tenían que tocar solamente un botón. Incluso, aunque ustedes no lo crean, lo pueden buscar en YouTube. Hay un video donde se les enseñó, bueno, Skinner les enseñó a las palomas a jugar ping pong, porque tenían una recompensa al momento de jugar, ¿ok? Entonces, podemos hablar mucho del condicionamiento, realmente fue muy importante, e incluso podemos decir que los primeros aspectos de la educación fueron por asociación, es decir, a través del condicionamiento, y hasta la fecha no lo hemos dejado de lado del todo. ¿Por qué? Como el ejemplo que les puse, si ustedes entregan todos sus proyectos, ¿qué pasa con su calificación? Pues sí es buena. Va a ser buena. ¿De qué estamos hablando? Hasta cierto punto, condicionamiento. ¿Sí? Ustedes asocian que si entregan todas sus tareas, pues van a tener una mejor calificación que si no lo hicieran. Es un condicionamiento, entonces no lo hemos dejado de lado. En educación básica también se sigue aplicando mucho. ¿Sí? Si a ustedes les tocó que de repente les dieran su estrellita porque se portaron bien, ¿qué creen? Es Nos un está condicionamiento. Exactamente, es un reforzador positivo. ¿Vale? Estoy premiando a alguien porque tiene la conducta que yo quiero que tenga. ¿Sí? No es malo, pero les digo,
implicaciones pues, un tanto fuertes cuando se llevaron estos ejercicios con humanos, ¿vale? Ahora sigo leyendo, vamos a la unidad de aprendizaje 4, vamos a ver el desafío. Perdón, voy a leer un comentario, alguien me puso, ay no, me está cargando. Me puso algo Carla, pero no me termina de cargar aquí el comentario. Se lo Déjame leo, ver si lo profe. puedo. Ay, gracias. Yo tengo una duda. El condicionamiento Sí, operante que es de Skinner, yo había escuchado que también se le conoce como instrumental. ¿O ese es otra no, teoría? ¿O por no, qué se le es el llama mismo. instrumental? ¿O por qué, cómo distinguir sus nombres? Miren, Por- lo que pasa que aquí hay una cuestión. La mayoría de todos estos estudios surgió a principios del siglo pasado, donde no había precisamente mucho acceso a intercambio de información entre muchos de los autores o los investigadores. Entonces, había algunos autores que retomaban casi las mismas teorías, pero les cambiaban de nombre. ¿Ok? Entonces, no pasa nada con que a veces los conozcamos con otro nombre, nada más que tenemos que tener en cuenta, pues, los conceptos claros para no confundirlos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos precisamente del condicionamiento clásico, pues regularmente los estímulos ahí están y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero ya cuando hablamos del condicionamiento operante es cuando empezamos a meter este tipo de reforzadores positivos o negativos, ¿ok? Ya se empieza también a llamar instrumental porque son otros instrumentos como tal que se utilizan para este tipo de reacciones, pero no hay más, ¿vale? Solamente son dos tipos de condicionamiento que hay, ¿ok? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Dice, retoma el caso que fue planteado en la semana anterior, en el cual Matías presenta una conducta de angustia hacia la escuela, especialmente en los días en que debe usar los pants para asistir a esta. Derivado del comentario de los padres respecto a la renuencia de Matías a ir a la escuela, los días que debe usar los pants, se pensó que el problema estaba relacionado con la clase de educación física. Ojo, tal vez no sea el pants, tal vez sea la clase, por lo que el Departamento de Psicología centró inicialmente sus esfuerzos en observar a Matías durante esa clase. Sin embargo, se dieron cuenta que participa en ellas sin mayor problema y realiza las actividades correctamente, por lo que se vieron en la necesidad de cambiar la hipótesis y seguir investigando. Durante las entrevistas con Matías, la psicóloga de la escuela detectó que el niño mostraba un cierto rechazo hacia la figura de su abuela materna, quien, coincidentemente, es la persona que lo recoge de la escuela los días que asiste con los padres. ¿Consideras que una hipótesis sobre el comportamiento de Matías puede ser que asoció el uso del pants para ir a la escuela con que pasaría la tarde en casa de su abuela? Y esta asociación puede desarrollar renuencia hacia el uniforme y por lo tanto hacia la escuela también. ¿Piensan que sí o piensan que no? Sí, sí pudiera ser. Pudiese ser, ¿no? No me gusta ir con mi abuela, me regaña, no me da de comer lo que yo quiero. Recuerden que estamos hablando de un niño de 6 años. Entonces ya me di cuenta que cuando uso pants es cuando voy con ella. Entonces no la quiero, ¿vale? Y en verdad es muy común actualmente que los niños bajen bajo este tipo de asociación. Sí, yo les puedo decir que, por ejemplo, trabajo en un colegio, ya les había comentado. Entonces, alguna vez tuvimos a un maestro de música, que es un maestro pues, que tenía una voz muy fuerte y también muy regañona, y el maestro era muy regañón. Y también regañaba constantemente a los niños porque no practicaban en su casa, solamente tenían una hora de clase de música a la semana y el maestro sí les dejaba tarea, como que estudiaran ciertas notas o repasaran cierta canción que les dejaba en la flauta, pero ellos no lo estudiaban, ¿sí? Entonces nosotros nos dimos cuenta que los días que faltaban más los niños, ¿qué día creen que era? El día que les tocaba música. Exactamente, ¿sí? Ese día, no todos, pero varios niños de varios grupos amanecían enfermos, ¿sí? Puede ser que a Matías le esté pasando lo mismo, no con una clase, pero sí con el familiar que se queda.
Puede, ¿sí? Aquí lo interesante y la labor del psicólogo es precisamente identificar esos patrones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se sentirá así? ¿Qué le causa? ¿Qué es lo que encuentra esa relación? Entonces, yo también les sugiero que en su labor profesional tienen que ser muy observadores, ¿vale? Tienen que ser sumamente observadores para identificar esos patrones, ¿sí? Esos patrones ya sea de forma visual o auditiva, de acuerdo a cómo ustedes lo trabajen, ¿vale? Pero tienen que identificar qué está pasando. Ahora tenemos aquí lo siguiente, el procesamiento humano de la información, ¿vale? Porque hay una analogía, hay una comparación de cómo es que entra y se procesa la información en una computadora y en un cuerpo humano. Y se dice que precisamente una computadora funciona de forma muy similar a el cuerpo humano, ¿vale? Y tenemos este tipo de procesamiento que nos da explicación a poder entender cómo es que procesamos la información y cómo es que le damos ese sentido a las conductas que nosotros tenemos. ¿Vale? En un primer momento tenemos esta cuestión de entrada, ¿sí? Cuando hablamos de entrada es como a nosotros llegan los estímulos. Recuerden, trabajamos bajo estímulos y estos estímulos los vamos a percibir a través de los 5 sentidos. Recuerden, vista, tacto, olfato, gusto y no me acuerdo cuál se me está yendo. Tacto no, a ver, gusto, olfato, es que vi a alguien y se me fue la onda. Gusto, olfato, tacto, oído. ¿Y cuál me faltó? Vista. Lista. Discúlpenme, les digo, vi a alguien y se me fue la onda. Ok, ¿vale? Entonces, y también algo que les había dicho, no me acuerdo si con ustedes otro grupo, el tacto no está en las manos. El tacto está en todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Todas las partes donde tengamos piel, ahí tenemos tacto. Todas las partes de nuestro cuerpo donde tengamos algún nervio, ahí tenemos tacto, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a tener esta parte de entrada a través de los 5 sentidos, a través de los órganos, y van a llevar la información ¿a dónde? A nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cuerpo funciona a través de estímulos eléctricos, ¿sí? Obviamente a intensidades muy, muy bajas para poder transportar la información a través de los nervios, llega precisamente a lo que es nuestra médula espinal sube y llega al cerebro para poder tener una reacción o un análisis precisamente de esa información. Entonces es aquí donde el cerebro empieza el procesamiento de esa información, la va a analizar, va a ver si hay algo en la memoria de lo que ya pasó y cómo lo solucioné o cómo lo lleva a cabo, va a ver esa relación de, hice esto y pasó esto, lo recupero e inmediatamente va a haber una conducta de salida. Cuando hablo de una conducta de salida, ¿a qué me estoy refiriendo? Que precisamente va a haber esa respuesta que yo voy a decir sí o no a lo que esté pasando, ¿vale? Las conductas se observan como resultado de la información de entrada. De acuerdo a la información que va entrando, yo la analizo y voy a dar precisamente una resolución. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda antes de que me vaya a los pros y contras del conductismo? No, profe. ¿No? No, todo bien. Pero es así como vamos la información. Ahora, como corriente psicológica y corriente educativa, yo les puedo decir que el conductismo no es lo ideal, pero también puede ser funcional, ¿ok? En muchas ocasiones tenemos que trabajar con lo que nos funciona. Y ustedes cuando ya lleguen a ejercer, si dan terapia o llegan a trabajar con personas o con grupos, pues se van a dar cuenta que en algunas ocasiones sí van a trabajar con el conductismo, ¿sí? Nada más estén conscientes de cuándo lo están haciendo y cuándo no, ¿ok? Y sobre todo si la corriente psicológica que elijan, ¿vale? Entonces, las críticas negativas que precisamente tiene el conductismo es que reduce la conducta a una simple respuesta. En algunas ocasiones ya no pensamos el por qué lo hacemos, simplemente lo hacemos. Porque lo importante es a veces que repitamos o reproduzcamos cierta conducta.
Un ejemplo de ello, que no es muy bueno, es precisamente cuando aprendemos las tablas de multiplicar, ¿ok? Muchos de nosotros probablemente aprendimos las tablas de multiplicar a través de la memorización, ¿sí o no? Llegaba la maestra, llegaba nuestra mamá y nos empezaba a preguntar, dime cuánto es 5 por 5. Y hay que responder, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Y ya, ¿no? Pero el problema es cuando no entendiste el por qué esas cantidades son así y solamente llegamos a la respuesta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Cuánto es 5 por 5? Y en nuestra mente está 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Ah, 25. Muy bien, estás respondiendo bien. A ver, dime, ¿cuánto es 6 por 3? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Ah, 18. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí con nuestra cuestión cognitiva? ¿La estamos utilizando? Sí, pero solo la memoria. ¿Ok? No estamos razonando el por qué llegamos a 18, por qué llegamos a 25. Entonces, en muchas ocasiones, eso pasa con el conductismo. Hacemos las cosas simplemente por hacerlas y no entendemos el por qué. ¿Ok? No considera la voluntad o la libertad. ¿Por qué? Porque el conductismo, quien tiene el papel más preponderante es quien tiene mayor jerarquía o mayor poder. En aspectos académicos, ¿quién será? ¿El maestro o el alumno? El maestro tiene más poder que el alumno. Exactamente. Entonces, si yo como maestro se me antoja darte el tema de una forma y tú no lo entendiste, pues fue tu bronca. ¿Por qué motivo? Porque yo como maestro así he trabajado, así he sido siempre y ya tengo mi planeación de esta forma. Quien está mal eres tú porque no entendiste. ¿Vale? Entonces, son aspectos que tenemos que ver. No lo estoy diciendo como terapia, ¿eh? Pero sí pasa precisamente cuando trabajamos procesos educativos con el conductismo. ¿Ok? ¿Sí? También no fomenta la creatividad, porque yo le tengo que mostrar específicamente al alumno qué es lo que tiene que hacer y cómo me lo va a entregar y cómo lo necesito. No cómo quiere él hacerlo, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que esté mal en muchas cosas, pero en algunas ocasiones sí tenemos que dar cierta libertad al alumno de crear, de imaginar, de pensar, de razonar. Que todo esto lo va a englobar la creatividad. A veces pensamos que cuando un trabajo es muy creativo es porque le pusieron muchísimos colores, se utilizaron diamantina y fomí, diamantado y demás. No, un trabajo creativo es porque está solucionando una problemática. ¿Sí? Discúlpeme, creo que se me fue el internet en la compu, porque ya me dejó de proyectar, ¿verdad? Sí, ya no proyecta nada más que la imagen de todos los conectados. Ok, déjenme ahorita lo soluciono mientras les sigo diciendo. Venía también en esa infografía la estrategia, algunas estrategias de enseñanza. Tenemos como tal la economía de fichas. Yo la verdad no conocía mucho la economía de fichas, yo la conocí apenas hace como unos meses, como 8 o 9 meses, ¿sí? Donde al alumno se les da recompensas, pero precisamente fichas o tarjetas que le gusten. Yo les puedo decir que nosotros, bueno, en la escuela donde estaba trabajando, tuvimos alguna ocasión a un alumno bueno, nunca supimos bien, nunca nos dieron un diagnóstico así como muy bien elaborado. Y también tristemente el niño no tuvo mucho seguimiento, pero nos decía la psicóloga que atendía, pues tómenlo con economía de fichas. Yo de cómo es eso, pues, no sabemos. Nos dijo, busquen fichas o tarjetas de personajes que le gusten. Si por ejemplo él dice que le gusta Shrek, que de hecho era lo que él mencionaba, imprímalas de Shrek y decirle, ok, ¿quieres tarjetas? Sí, sí quiero. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer esta actividad. Y si tú la haces, te voy a dar una tarjeta de Shrek. Y si no la haces, Shrek se va a esconder. ¿Vale? Entonces, es así como trabajar la economía de fichas, ¿ok? También tenemos las estrellitas o premios, ¿ok? Típico para algunos alumnos, dar y quitar puntos, ¿sí? Ejemplo, digo, no sé, por el municipio donde la mayoría vive, no se practican desfiles. Aquí en Hidalgo, en algunas ciudades, como por ejemplo Tulancingo, que no es una ciudad tan grande y todavía se puede, si hacemos desfiles, ¿no? Si van al desfilar, tienen un punto extra,
pero si faltan al desfile, tienen 2 puntos menos. ¿Ok? O el típico tiempo fuera, te portaste mal, vete a tu rincón, ¿sí? Vete a esa parte del salón donde no hay nadie y ahí quédate un rato. ¿Vale? Ya cuando te hayas calmado, ya cuando estés más tranquilo, ya regresas y sigues participando como todos los demás. Entonces son algunas estrategias que podemos seguir utilizando. Y les digo, en teoría el conductismo ya no se usa, ya no se trabaja al 100%, pero nos damos cuenta que precisamente sigue teniendo vigencia. ¿Vale? Entonces, eso es todo del tema de hoy. Vamos a ver nada más igual el proyecto para que también lo veamos, pero no sé si hay alguna duda con respecto a los temas que vimos hoy. Yo tengo una duda, maestro. Adelante. Entonces, los psicólogos que estudian la rama cognitivo-conductual utilizan el condicionamiento, ¿no? Lo siguen utilizando todavía, Sí, ¿no? sí, sí lo siguen utilizando en algunas ocasiones. Por ejemplo, a mí me enseñaron que el conductismo era malo, o sea, que sí lo estudiara, pero que no malo. Ya cuando te das